En la clase del día de hoy, en la materia de estudios sociales, el tema es el mestizaje, cuyo objetivo es analizar las principales características de la cultura mestiza, que es un aspecto clave en la sociedad colonial. Para ello vamos a recordar qué es el mestizaje, o también conocido como la diversidad cultural. El día viernes se te envió un video que era de afianzamiento y por el cual trabajaste un taller, por lo tanto tú tienes ya una idea de lo que vamos a estudiar el día de hoy. Cuando hablábamos de mestizaje, hablábamos de ese encuentro biológico entre dos etnias. En este caso era la etnia española o la raza española y la indígena. No solamente es una unión de dos etnias, sino también, o de dos razas, sino también una unión de cultura. Por eso le llamamos o diversidad cultural, porque recordarás tú que los españoles nos enseñaron o nos obligaron a aprender sus costumbres, enseñaron el idioma español y también sus creencias religiosas. De la misma manera, estos españoles tuvieron que aprender de nuestros indígenas, aprendieron también su idioma, pues debían saber qué era lo que estos hablaban en sí, también aprendieron sin lugar a dudas sus costumbres y muchas otras cosas estos pudieron aprender. Por lo tanto decimos que es la mezcla de dos etnias, tanto de forma biológica como de forma cultural. También podemos decir que el mestizaje, o el término mestizo, transportado de la biología, es decir, hablando biológicamente, remite esencialmente a mezclas de componentes culturales de diversas procedencias. Y cuando hablamos de diversas procedencias, podemos también hablar de esa diversidad cultural, y que es aquella que se presenta en espacios definidos donde coexisten grupos humanos con tradiciones culturales diferentes. ¿Recuerdas tú que fuimos nosotros conquistados por los españoles? Ellos vinieron a ocupar nuestro espacio que ya estaba ocupado por nuestro pueblo aborigen, y comenzaron a coexistir, es decir, a vivir ambos en nuestro territorio americano. Y con ello pues fue una mezcla de tradiciones, costumbres y una unión biológica también. También vamos a recordar que en ese mismo video hablamos ya de una población mestiza, que era la unión entre un español o venido, el que llegó a nuestro continente, y de la raza indígena que ya habitaba en nuestro continente, obviamente. La unión de estos dos dio como resultado al mestizo, ¿verdad? El mestizo, si tú lo vistes en el video, era considerado no una raza pura, sino impura, y que por ello no gozaba de cargos públicos, tampoco gozaba de una educación. Él no podía acceder a la educación, pues era considerado impuro, y esos derechos solo les eran dados a los españoles, solamente a ellos, porque ellos eran una raza pura. También los mestizos no podían ejercer la profesión de las armas o ingresar al sacerdocio. ¿Por qué? Porque ya lo vimos, ellos eran un estatus inferior al de los españoles, ¿verdad? Y por lo tanto nosotros también analizábamos en ese mismo video del cual ustedes hicieron el taller, observamos que la mayor parte de esa población que allí habitaba era sometida también a esclavitud y a ciertas encomiendas, ¿verdad? Y aquí dice que la población mestiza estaba constituida por hombres y mujeres ya libres, quienes por lo general fueron discriminados por los grupos sociales de mayor jerarquía. Los españoles y criollos, quienes solo se les permitía ejercer labores muy mal remuneradas, es decir, que allí hubo una discriminación a cierto grupo o a cierta etnia, ¿verdad? Vamos a analizar qué mestizaje se dio en nuestro continente. Obviamente que el español y el vehículo para que se diera el mestizaje fueron nuestras mujeres indígenas. Los españoles tomaron a las mujeres indígenas. En alguna ocasión nos decía el video que las tomaron por la fuerza, incluso llegaron a violarlas, es decir, que no fue una unión donde ellas realmente estaban de acuerdo. En muchos de los casos ellos las tomaban por la fuerza. Esa unión entre un español y un indígena, esa unión biológica,
da como resultado a un mestizo. A eso es que le llamamos mestizo. Y aquel que no podía ejercer a ciertas funciones porque obviamente no era una raza pura, es decir, no era como los españoles, ¿verdad? Totalmente, ellos eran considerados raza pura y los que iban a ejercer realmente todos sus derechos y gozaban de todos los fueros que se daba en el nuevo continente ahora. Los indígenas, por lo consiguiente, ya era un pueblo donde había perdido sus derechos y eran dominados por los españoles. Cuando se unen estos dos personajes, pues da como resultado un mestizo que gozaba de ciertos fueros nada más, pero que no podía acceder totalmente a todos los derechos porque era considerada una raza impura. La unión también del español con el negro, es decir, con una mujer negra, porque recuerden que los españoles fueron los que trajeron los negros en su embarcación en calidad de esclavos para que estos les sirvan, ¿verdad? Y observamos en clases anteriores que estos en una embarcación que naufragó cerca de las costas de Esmeralda, muchos de ellos se hicieron libres y organizaron una sociedad independiente llamada los zambos y que no se dejaban gobernar por los españoles, ¿verdad? Pero la unión de este español, la unión biológica de este español con la gente de raza negra, da como resultado a un mulato. La unión, en cambio, de un negro con el indígena da como resultado un zambo. Es decir que todas estas, el español, al traer a los negros, dan origen a tres tipos de etnias nuevas, ¿verdad? El español con la indígena, mestizo. El español con la negra, mulato. Y el negro con el indígena, que se unieron biológicamente también, forman la nueva etnia llamada los zambos. Esto es lo que vamos a aprender el día de hoy y para ello vamos a terminar en un pequeño refuerzo. Tendrás que dibujar esto en tu cuadernito y completar lo que estamos aquí o vamos a afianzar a través de este conocimiento. ¿Los indígenas con quién se unieron para formar a los mestizos? Tú sabes la respuesta, ¿verdad? Son los españoles. Los negros o una negra con un español de origen a un mulato. Y un indígena con un negro da origen a un zambo. A esto le llamamos nosotros el mestizaje que se dio en el continente americano, el surgimiento de nuevas etnias, porque en nuestro continente la que habitaba era esta etnia, la etnia indígena, y que al venir los españoles y a traer los negros y al unirse estos entre sí, dan como resultado estos tres tipos nuevos de etnias, ¿verdad? Es lo que hemos aprendido del día de hoy. Que el Señor les bendiga.